Hola, hoy vamos a hablar sobre un autor llamado Niklas Luhmann y vamos a centrarnos específicamente en una de sus obras titulada El poder y como principal punto voy a introducir el tema explicando la teoría de los medios de comunicación y cómo ésta se relaciona y según el autor puede considerarse como base para explicar la teoría del poder, que es la que posteriormente explicaré bien. Como primer punto, tenemos que entender que la teoría de los medios de comunicación se basa en la diferenciación social. Y bueno, como primer punto, citando al autor, para comprender qué son los sistemas sociales surgen primero por la necesidad de selecciones convenidas, lo mismo que, por otro lado, tales necesidades se experimentan primero en los sistemas sociales. Las condiciones que hacen posible esta correlación son el resultado de la evolución y cambian con ella. Del mismo modo, en que la evolución articula la dimensión temporal y la diferenciación articula la dimensión social del sistema societal. La comunicación solo se realiza si se entiende la selectividad de un mensaje, es decir, si se está en posición de hacer uso de ella al seleccionar los propios estados del sistema. Esto implica contingencia en ambos lados y de este modo también la posibilidad de rechazar las elecciones que ofrece la transmisión comunicativa. Estas posibilidades de rechazo no pueden eliminarse como posibilidades. El rechazo comunicado en respuesta y ese rechazo traducido en un tema dentro de los sistemas sociales se identifica con el conflicto potencialmente. Todos los sistemas sociales son conflictos. Lo único que pasa es que el grado en que se realiza este conflicto potencial varía de acuerdo al grado de diferenciación del sistema y de acuerdo con la evolución social. Y ahora un tema muy importante, ¿cómo es que se toma esta diferenciación? ¿Cuál es la toma de decisión dentro de esta diferenciación? Pues citando al autor en la página 10, bajo tales condiciones de formación, la elección entre sí y no puede guiarse solo por el lenguaje, porque es precisamente el lenguaje el que garantiza ambas posibilidades. Ninguna de las dos puede dejarse al azar. Por lo tanto, en toda sociedad existen mecanismos adicionales al lenguaje que garantizan la transferencia de selecciones. Y ahora nos señala una de las características de las sociedades avanzadas y cómo es que manejan a este sistema social. Solo las sociedades más avanzadas desarrollan una necesidad de una diferenciación funcional entre el código del lenguaje en general y en especial los medios de comunicación simbólicamente generalizados, tales como el poder o la verdad, que condicionan y regulan la motivación para aceptar selecciones ofrecidas. Entonces, la relación entre la teoría de la comunicación y el poder es que el poder actúa como uno de los medios de comunicación simbólicamente generalizados. Y ahora pasaré a explicar qué es esto, qué es un sistema de simbólico generalizado. Pues como primer punto voy a partir explicando cómo es que estos sistemas simbólicos generalizados se han podido desarrollar a lo largo de la historia y principalmente uno de los componentes que ha sido clave para poder desarrollar este tipo de sistemas es el factor de la escritura. Y citando textualmente al autor, nuevamente, históricamente, la invención y propagación de la escritura parece haber sido la causa del desarrollo de los medios de comunicación, especialmente simbólicos. La escritura amplió enormemente el potencial de la comunicación en la sociedad mucho más allá de la interacción de la gente inmediatamente. Es decir, sin la burocracia básicamente nos resultaría imposible crear cadenas de poder en las burocracias políticas y administrativas, lo cual nos dificultaría un control democrático sobre el poder político. Es decir, la función de un código lógicamente esquematizado solo se necesita cuando se tiene un cuerpo formulado y de pensamiento en la escritura. Y volviendo a citar al autor textualmente, la función de un código lógicamente esquematizado solo se necesita cuando se dispone de un cuerpo de pensamiento formulado en la escritura.
Es decir, este código de sistemas y símbolos generalizados son los que van a guiar la transmisión de selecciones, que a continuación voy a explicar cuál es este sistema en el que se le selecciona y en el que dentro de esas selecciones se lleva a cabo una decisión. Y aquí es donde se añade uno de los elementos principales dentro de un sistema de comunicación, que básicamente se basa en que siempre se puede formular, siempre y cuando el modo de selección de un compañero sirva simultáneamente como una estructura de incentivo para el otro. Para entender de una mejor forma, citando nuevamente al autor, esto actúa como que estos símbolos crean esta conexión entre la selección y la motivación, que asuman la función de la transmisión y clasifican y clarifican la conexión que existe entre estos dos aspectos. Y la relación con la teoría del poder es que este concepto, esta teoría tiene un número de implicaciones y ejemplos que se pueden aplicar a la teoría del poder y a ver cómo esta funciona. Entonces, después de esta explicación, podemos entender que los medios de comunicación simbólicamente generalizados, uno de ellos podría ser el poder o la verdad. Y bueno, me tomé la tarea de cronológicamente ir explicando cómo se da este proceso de selección, de selecciones y reproducción. Y bueno, como primer punto se da la selección, que sería lo mismo que la reproducción. Como segundo, a través de los símbolos se da esta selección y reproducción generalizados para la orientación compartida. Y como tercer punto se ordenan las situaciones sociales con una selectividad doble, selectividad del alter y el ego. El alter es el encargado de producir o quitar, o sea, él puede producir y quitar, pero también posee el poder de trabajo de transmitir, capacidad de influenciar, la selección de acciones u omisiones frente a otras posibilidades que pues toma el ego. El ego es el afectado por el poder en este caso. El poder es más grande si es capaz de mantenerse a pesar de alternativas atractivas para la acción o inacción por parte del ego. Es decir, para explicarlo de una forma más específica, el proceso de selección, el poder es el que selecciona las opciones a elegir por el ego. Entonces, a pesar de que no se va a dar un proceso de coerción, que a continuación explicaré por qué, no se va a dar un proceso coercitivo dentro del poder real. Las decisiones que va a tomar el ego ya van a estar anteriormente clasificadas por el alter, que es el que realmente pues es el que poseedor de poder, pero se va a dar como una elección, pues digamos que no solamente simbólica, porque en realidad esa elección, dentro de la elección que supuestamente tiene el ego, ya están seleccionadas las opciones que puede elegir o no. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿cuál es la diferencia entre la coerción y el poder? Porque pues se puede llegar a interpretar que dentro del poder hay cierto nivel de coerción y ahorita explicaremos cuál es la relación. Pues la coerción se da cuando hay una falta de poder, una escasez de poder, porque el poder solo puede aumentar en medida que se aumente la libertad, ya que si nos basamos en la coerción, el poder pierde su función de crear doble contingencia. Esto quiere decir, en medida en que se aproxima al carácter de la coerción, renuncia a las ventajas de la generalización simbólica, que es un elemento sumamente importante dentro del poder, y pues por lo tanto también renuncia a guiar la selectividad por parte del compañero y asume la carga de la selección.
Por eso se dice que la coerción tiene que ejercerse ahí donde hay una falta o una carencia de poder. Y para que esto quede más claro, citando al autor en la página 14, el poder también supone apertura a otras acciones posibles por parte del ego afectado por el poder. El poder hace su trabajo de transmitir al ser capaz de influenciar la selección de las acciones u omisiones, según sea el caso, frente a otras posibilidades. El poder es mayor si es capaz de manifestarse incluso a pesar de las alternativas atractivas para la acción o inacción, y solo puede aumentarse junto con un aumento de la libertad por parte de cualquiera que esté sujeto al poder. Por lo tanto, el poder debe diferenciarse de la coerción para hacer algo concreto y específico. En las elecciones posibles de una persona que está limitada se reducen a cero. En casos extremos, la coerción recurre al uso de la violencia física y de este modo a la sustitución de la acción propia por la acción de otros que uno no puede conseguir. El poder pierde su función de crear doble contingencia en la misma proporción que se aproxima al carácter de la coerción, y la coerción significa la renuncia a las ventajas de la generalización simbólica, que pues básicamente te permiten guiar la selectividad del compañero. La persona que ejerce la coerción debe asumir la carga de la selección y la decisión en el mismo grado en que se ejerce la coerción. Esta tiene que ejercerse donde hay carencia de poder, como ya lo habíamos dicho. La reducción de la complejidad no se distribuye, sino se transfiere a la persona que la usa. El uso de la coerción solo puede centralizarse en los sistemas muy simples, ya que en los sistemas que sí son complejos solo se pueden centralizar decisiones o incluso decisiones con el objeto de decidir premisas para la toma de decisiones sobre el uso de la fuerza. Esto significa que se debe desarrollar poder para hacer posible la coerción, es de una forma diferente. Es decir, el poder del portador del poder es mayor en medida en que sea capaz de poner bajo decisión de su propio poder una cantidad de opciones de decisión mucho más variada, pero ya preseleccionadas por él. Un ejemplo también para entender por qué el poder aumenta en medida que aumenta la libertad es un ejemplo del autor, citando al autor. Por ejemplo, en cualquier sociedad determinada aumenta en proporción con las alternativas que produce. Es decir, si hay más libertad para poder elegir, esto significa que hay una mayor cantidad de opciones en las que puede elegir, pero dentro de una preselección ya dispuesta por el portador del poder, y esto significa que tienes más posibilidades de que las elijan ante otras alternativas que también podrían resultar atractivas para el ego en este caso. Para entrar más a fondo entre la relación que existen en los medios de comunicación y el concepto de poder o la teoría del poder, es que los medios de comunicación, su función es transmitir una complejidad reducida, es decir, la selección hecha por un alter que limita la selección del ego. Esta selección se condiciona a partir de símbolos y también pues crea varios tipos de dependencia y está sujetas, bueno, el hecho de que se pueda condicionar mediante símbolos quiere decir que está sujeta a factores como la formación cultural o la evolución. Ahora me gustaría leer textualmente una explicación que el autor nos hace para identificar cuál sería el principal punto del poder. También, en el caso del poder, el principal punto de interés es esta transmisión de selección. No, por ejemplo, las relaciones concretas de ciertos resultados. El poder no surge solo en el caso extremo de que alter
deponga la acción de ego dirigiéndolo, por ejemplo, a apretar un determinado tornillo tanto como sea posible. Es más típico y satisfactorio considerar al poder del mismo modo como a cualquier otro medio de comunicación, como algo que limita la gama de selecciones del otro, pero no utiliza, bueno, ya acabando esto, reflexionando esto, no utiliza a la coerción como medio para poder disponer de la decisión que quiera seleccionar el alter. Es más bien hace una preselección y crea una elección simbólica dentro de esa predisposición que ya realizó el alter mediáticamente antes. Entonces ya se da un proceso dentro de la libertad. Y bueno, decíamos que el poder limita la gama de selecciones del otro, pero asegura las cadenas posibles de efectos independientes de la voluntad del participante sujeto al poder, lo desee o no. Y continuando, la función del poder es la regulación de la contingencia. Esto quiere decir que el código del poder se relaciona con una discrepancia posible, una diferencia, no necesariamente real, eso sí, es una de las aclaraciones que hace el autor, entre las elecciones del alter y el ego, y acaba con la discrepancia. Y me gustaría citar nuevamente textualmente al autor para poder comprender más esto. En consecuencia, el poder de quien lo detenta no se describe en forma satisfactoria como una causa o incluso como una causa potencial. Más bien puede comparársele con la función compleja de un catalizador. Los catalizadores aceleran o retardan el inicio de los sucesos sin cambiar en ellos mismos en el proceso. Esto quiere decir que la función catalizadora es poder o retrasar o acelerar este proceso sin que el poder cambie, o sea, que quien posea el poseedor del poder cambie en el proceso de retardar o acelerar el inicio de los sucesos. Y también podemos entonces decir que el poder es una probabilidad para aumentar la posibilidad de realización de combinaciones, ya que está basado en complejos causales y por esto se puede entender como un medio de comunicación simbólicamente generalizado, dentro del cual se desarrollan formulaciones abstractas por medios complejos de selección controlados simbólicamente, y asegura que el poder no dependa de la acción directa o interferencia. Es decir, citando al autor textualmente, solo al suponer un proceso de comunicación, la persona sujeta al poder aprende por medio de alguna ruta indirecta de selectividad, no solo de la existencia de los actos de poder pasados o futuros del poseedor del poder, la función particular del hecho de generalizar el medio de comunicación del poder es hacer posible estas desviaciones sin por eso hacer posible el identificar el código del poder y los temas de comunicación. Entonces, en mi pequeña reflexión que hago es que el poder, entre menos se vea, es más efectivo. Es decir, pues se podría considerar, por ejemplo, cuando hablan sobre medios coercitivos, el uso de la violencia u otras acciones para poder controlar la conducta del ego por un alter, pues no se está tomando en cuenta esta teoría que el Luhmann nos ejemplifica al decir que los medios coercitivos se usan básicamente cuando hay una disolución de poder, cuando no existe en una sociedad, y es cuando se llega a utilizar estas medidas coercitivas, a diferencia de lo que pensaríamos que realmente es la estructura de poder, que el poder pues no se ve, el poder digamos que se da en este contexto de otorgar una libertad para poder tener una decisión que solamente es simbólica dentro de una
preselección que ya está establecida antes pues ya está considerando las posibles combinaciones que puedan tener nuestras elecciones. El alter no se ve, es algo que es un componente que no se ve. Y pues con esto me gustaría decir que es una teoría muy, muy interesante y que me parece muy, muy esencial comprender por parte de la filosofía política. Y para poder concluir esta relación entre los medios de comunicación y el poder, me gustaría citar textualmente al autor en la página 20 para poder entrar más a fondo y poder pues ser más clara con lo que quiero decir. Es típico de todos los medios de comunicación el hecho de que en la base de su diferenciación haya una combinación especial de interacción y dentro de esta un problema específico. Los medios de comunicación solo se originan en el nivel de lo que se supone es el vivir junto con otros cuando la influencia es contingente y eso con el fin, al fin más bien, improbable solo cuando y en tanto que los bienes son escasos, el reclamo activo de algunos de ellos por parte de una persona se convierte en un problema para otros y entonces esta situación se regula a través de un medio de comunicación, el que transfiere la acción seleccionada por la persona a la experiencia de los otros y allí la hace aceptable. En el supuesto de que existe escasez, la influencia se hace precaria de un modo especial, de manera que ante esta situación inusual pueda tomar forma el medio de comunicación específicamente generalizado, el que hace posible la transferencia de complejidad, reducida en este caso, pero no en otros. De este mismo modo se origina la verdad. Aquí también dentro de un contexto de supuestos y creencias no problemáticas, primero debe surgir una cierta improbabilidad de información antes de que entren en función los criterios de indagación y antes de que se forme un código especial para regular la identificación de la verdad y la falsedad. La verdad es la duda vencida, puede despejarse por medio de una simple frustración de expectativas cognitivos con una capacidad muy aumentada para el reconocimiento de la verdad. Por lo tanto, si el proponiente se reprime a proponer y su propia acción se reprime a prescribir la acción de otros, la tentación a la negación también aumenta con la contingencia de la selección. Por lo que se puede decir que mientras mayor sea el grado de influencia en la que se torna el contingente, llega a reconocerse como una acción cuya selectividad solo se refiere a la activación y guía de la acción de otra persona, menor es el grado en que una congruencia situacional natural de interés puede incluirse, más problemática se torna la motivación y más necesario es un código que regule las condiciones de transmisión de la selección y atribución de motivos personales. Por lo que el autor concluye, y citando textualmente otra vez, en la página 21 de la misma obra, se puede decir que mientras mayor sea el grado en que la influencia se torna contingente, porque llega a reconocerse como una acción cuya selectividad solo se refiere a la activación y guía de la acción de otra persona, menor es el grado en que una congruencia situacional natural de interés puede incluirse, más problemática se torna la motivación y más necesario es un código que regule las condiciones de transmisión de la selección y la atribución de motivos personales. Otra de las cosas que me gustaría resaltar es la diferencia de esta teoría del poder con otras teorías más antiguas del poder. Y citando textualmente en la página 22, tal vez la diferencia más importante con respecto de las teorías del poder más antiguas es que la teoría de los medios de comunicación conceptualiza el fenómeno del poder sobre la base de una diferencia entre el código
y el proceso de comunicación, y por lo tanto no está en posición de atribuir poder a una de las personas como propiedad o facultad. El poder es comunicación guiada por el código. La atribución del poder al poderoso está regulada en este código por los resultados de amplio alcance que conciernen al refuerzo de motivaciones que cumplir, responsabilidad, institucionalización, dando una dirección específica a los deseos de cambio, etcétera. Aunque están actuando ambas partes, cualquier cosa que ocurra se le atribuye solamente al poseedor del poder.